La voz de Claudio me atravesó el corazón como una fría cuchilla. 72 años de vida, y nunca imaginé oír esas palabras de quien una vez llamé hijo. Mi mano temblaba tanto que casi dejé caer el teléfono. El silencio que siguió a la brusca interrupción resonó en toda la casa vacía como un grito de abandono, rememorado en cada rincón, en cada mueble, en cada recuerdo que con tanto cariño había cultivado. Ahí estaba yo, Antonia, en el mismo sillón donde había bordado los primeros trajecitos de mis nietos, cosido los vestidos de fiesta de mi hija Elena y pasado noches en vela cuando ella estuvo enferma. La casa, que antes latía como el corazón de nuestra familia, parecía ahora un mausoleo de recuerdos postergados. El viejo reloj en la pared, herencia de mi difunto esposo, mantenía su inclemente tic-tac, como burlándose de mi dolor y marcando cada segundo de una soledad que jamás imaginé. Lágrimas calientes surcaban mi rostro ajado, llevando consigo décadas de sacrificios que nadie vio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo se convirtió el amor incondicional que di a mi familia en una carga no deseada? Las preguntas martillaban en mi mente mientras contemplaba las fotos dispersas por la estancia, sonrisas congeladas en el tiempo, abrazos que ya no existían, promesas mudas de amor eterno que se mostraron tan frágiles como papel húmedo. Mi historia comenzó hace más de 40 años, cuando a los 30 enviudé con una hija de apenas 8 años. Carlos, mi esposo, se fue de repente, un infarto fulminante que no dejó tiempo ni para un último adiós. Recuerdo esa mañana como si fuera ayer, me besó la frente, susurró, "Te amo", y salió al trabajo. Nunca regresó. Elena lloró en silencio en su habitación, y tuve que ser fuerte por las dos, aun cuando mi mundo se desmoronaba. Convertí nuestro dolor en determinación, aprendí confección profesional, transformé la sala en un pequeño taller. Mis manos, antes dedicadas al cuidado y al consuelo, aprendieron a crear belleza con telas, a convertir retazos en sueños cumplidos. Trabajé de medianoche a domingo, acepté cualquier encargo, por mínimo que fuera el pago. Vestidos de novia, trajes de fiesta, uniformes escolares, cada prenda llevaba un pedazo de mi alma y el sudor de mi esfuerzo. Elena creció viéndome como una fortaleza inquebrantable. Oculté el cansancio tras sonrisas, enmascaré las penurias económicas con anécdotas divertidas en la cena. Cuando quería un juguete caro, inventaba uno aún más bonito con retales. Cuando soñaba con ropa de marca, le confeccionaba piezas únicas que despertaban la envidia de sus amigas. Mi hija era mi razón de ser, mi combustible para soportar las noches de costura y los domingos sin descanso. Sacrifiqué relaciones, oportunidades, incluso la posibilidad de reencontrar el amor, viajes con los que soñaba. Todo por Elena. Cuando decidió estudiar en otra ciudad, vendí mi máquina de coser más nueva para pagar la matrícula. Cuando necesitó dinero para la graduación, empeñé mi anillo de bodas, el último recuerdo tangible de Carlos. Cada sacrificio lo hice con amor, convencida de que estaba construyendo el futuro de la persona más importante de mi vida. A los 25 conoció a Claudio. Era atractivo, bien vestido, hablaba con soltura de negocios y grandiosos proyectos. Al principio, fue amable conmigo, alabó mi cocina, dijo que yo era la suegra perfecta. Recuerdo la primera vez que vino a cenar, preparé un banquete con el dinero que había ahorrado para un medicamento contra mi artritis. Quise causar buena impresión, demostrar que mi hija provenía de un hogar que sabía agasajar. La boda fue sencilla pero emotiva. Yo misma cosí el vestido de Elena, meses de trabajo, cada perla cosida a mano, cada detalle pensado con amor maternal. Cuando la vi caminar hacia el altar, sentí que mi misión como madre estaba cumplida. Ella irradiaba felicidad, estaba plena y llena de amor. Claudio parecía hechizado por ella, y eso me bastó. En los primeros años éramos una familia unida. Cuidé de los nietos, Miguel y Sofía,
como si fueran mis propios hijos. Pasaba tardes enteras contando historias, enseñando juegos antiguos, preparando meriendas caseras que devoraban con gusto. Elena trabajaba, Claudio llevaba sus negocios, y yo era el ancla que mantenía todo en marcha. Me sentía útil, necesaria, amada. Pero las cosas empezaron a cambiar de forma sutil. Claudio hacía comentarios aparentemente inocentes. Señora Antonia, ¿no cree que mima demasiado a los niños? O Elena, tu madre debería dejar que los niños aprendan a valerse por sí mismos. Al principio pensé que era preocupación paternal legítima. Más tarde advertí que eran insinuaciones cada vez menos sutiles. Las visitas comenzaron a controlarse. Mamá, hoy no es buen día, estamos ocupados, decía Elena al teléfono con voz extraña y apresurada, como si alguien la estuviera escuchando. Mis tartas caseras, antes recibidas con alegría, ahora eran rechazadas. Estamos a dieta, mamá. Mis bordados para los nietos se convertían en regalos innecesarios que ocupan espacio. Lo que más dolía era ver cómo cambiaba Elena. Mi hija, siempre cariñosa y presente, se volvió distante y protocolaria. Nuestras conversaciones, antes interminables y llenas de confidencias, se redujeron a cuestiones prácticas de salud y comentarios superficiales del clima. Si intentaba prolongar el contacto, notaba su impaciencia, veía sus ojos correr hacia el reloj. Durante meses negué la realidad, inventé excusas para el creciente enfriamiento, atribuí su ausencia a su ajetreada vida, me convencí de que pronto todo volvería a la normalidad. Redoblé mis esfuerzos, bordé más trajecitos, hice más dulces, dejé notas amorosas en la puerta cuando no me atendían. Era como intentar retener arena con las manos, cuanto más apretaba, más se escapaba entre los dedos. La última vez que estuve en su casa fue en el cumpleaños de Sofía. Llegué con una tarta de chocolate casera, la receta secreta que le había enseñado a Elena de niña. Claudio abrió la puerta con gesto impaciente. Señora Antonia, hoy no es un buen día. Los niños están con amigos del colegio. A través de la puerta entreabierta, vi a mi nieta jugando en la sala. Escuchó mi voz y gritó: abuela. Pero Claudio cerró la puerta de un portazo, ahogando su llamado. Me quedé en la acera, sosteniendo la tarta que nadie probaría, escuchando la risa de mi nieta tras la puerta cerrada. En ese instante algo se rompió en mí. No era solo rechazo, era la cruda certeza de que me había convertido en una carga para quienes más amaba en el mundo. Y entonces llegó esa llamada devastadora. Tras la llamada de Claudio pasé días sin salir de casa, corrí las cortinas, colgué el teléfono, desoí el timbre cuando sonaba. El mundo seguía girando afuera, pero yo me había detenido en el tiempo. Me senté en el sillón y me quedé mirando al vacío, tratando de entender en qué había errado, qué pecado había cometido para merecer semejante crueldad. En ese aislamiento doloroso tomé una decisión que cambiaría todo. Cogí papel y bolígrafo, esas mismas manos que cosieron vestidos de novia y mecieron nietos, y escribí palabras de despedida. Si envejecer significa ser una carga, perdónenme. Creí que ser abuela era ofrecer refugio, que ser madre era ser raíz. Quizás estoy pasada de moda, pero sepan, siempre estaré aquí, aunque solo en el pensamiento. Guardé la carta en la caja de costura que regalé a Elena en su boda, una caja de madera trabajada a mano donde ella guardaba sus botones especiales e hilos de colores. Sabía que algún día la abriría y encontraría mis palabras. No era una carta de reproche, sino de amor y comprensión. La perdoné anticipadamente, aunque yo fuera la que más había sacrificado. Hice una maleta con lo imprescindible, algo de ropa, la manta que bordé con los nombres de los nietos, una vieja foto de Carlos y otra de Elena de niña. Dejé la casa ordenada, lavé los platos, arreglé la cama, regué las plantas, cerré la puerta con llave y fui a la estación de autobuses con mi dignidad y un dolor más pesado que cualquier equipaje. En la estación compré un billete a donde vaya el próximo autobús. Era un autobús a un pequeño pueblo del interior,
a unos 300 kilómetros. Me senté junto a la ventanilla y vi cómo mi ciudad se alejaba mientras lágrimas silenciosas humedecían mi rostro. Dejé detrás 62 años de recuerdos, toda una vida entregada al amor, para convertirme en una anónima en otro lugar. Durante días vagué por las calles del pueblo, dormí en bancos de plaza y comí lo que pude con el poco dinero que llevaba. La gente me miraba con compasión o desconfianza, otra anciana abandonada sin rumbo, hasta que una trabajadora social me encontró y me llevó a una residencia municipal de mayores, sencilla pero limpia y ordenada. Allí conocí historias semejantes a la mía. Doña Rosa fue expulsada de su casa por su hijo, que la quería vender para saldar deudas. Don Manuel fue ingresado por sus nietos tras la muerte de su esposa, a quienes él ya les era una carga. Cada historia era un reflejo de mi propio dolor, cada lágrima compartida aliviaba un poco el peso en mi pecho. 3 semanas viví en esa dolorosa pero liberadora anonimidad. Ayudaba en las actividades de la residencia, contaba historias a los demás residentes y enseñaba bordado a las jóvenes que allí trabajaban. Poco a poco descubrí quién era más allá de la madre y la abuela rechazada. Era una mujer fuerte y sabia, capaz de empezar de nuevo a los 72 años. Entonces llegó la visita que lo cambió todo de nuevo. Era una calurosa tarde de viernes cuando la recepcionista me llamó: «Señora Antonia, tiene visita». Mi corazón se aceleró, una parte de mí esperaba, otra temía, y allí estaba Elena, mi hija, con el rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos y llenos de culpa y desesperación. «Mamá», fue todo lo que pudo pronunciar antes de romper en sollozos. La abracé como siempre lo había hecho, con amor incondicional, sin reproches ni preguntas. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, el peso de sus lágrimas empapar mi hombro. En ese abrazo perdoné 3 semanas de abandono, meses de frialdad y años de negligencia creciente. Te busqué por todas partes, solozó Elena. Pensé que te había perdido para siempre. Cuando encontré tu carta en la caja de costura, mamá, perdóname. Perdóname por haber sido tan ciega, tan egoísta, tan desagradecida, pero necesitaba entender cómo habíamos llegado a ese punto, qué había sucedido. Elena me explicó que ni ella ni Claudio se preocuparon las primeras semanas tras mi desaparición. Pensaron que finalmente había entendido el mensaje y les daba espacio. Solo cuando el dueño de mi casa llamó para reclamar la renta atrasada advirtieron que algo iba mal. Entramos en tu casa, continuó Elena, y era como si el tiempo se hubiera detenido. Tu calendario estaba en la semana de mi cumpleaños, tenías anotado llamar a Elena todos los días, y nunca contesté. Tus bordados estaban esparcidos por la mesa, todos esos trajecitos que hiciste para los niños y que rechazamos. Y tu diario. Elena hizo una pausa y respiró hondo antes de proseguir. Leí tu diario, mamá. Leí sobre las noches en vela cuidándonos, sobre los medicamentos que dejaste de comprar para poder hacer regalos, sobre las lágrimas que vertías en silencio cuando nos sentíamos distantes. Leí sobre el día en que Claudio fue grosero contigo delante de los niños, y cómo lloraste en el baño para que no te vieran. En ese momento comprendí que mi hija encontró algo más que una carta, descubrió la verdad desnuda de lo que se había convertido nuestra familia. Y hay más, mamá, dijo Elena con voz más firme. Descubrí cosas que Claudio me ocultó. Llevaba años manipulándonos. Incitó a los niños contra ti, dijo que las abuelas que visitan demasiado estropean la educación. Controlaba mis llamadas, inventaba compromisos cuando querías visitarnos. Él estaba celoso del amor que me tenías. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Claudio, a quien había acogido como a un hijo, destruyó deliberadamente los lazos familiares por mero egoísmo. No fue solo negligencia o vida agitada, fue sabotaje calculado, manipulación cruel de toda una familia. Cuando lo confronté, prosiguió Elena con las manos crispadas, no lo negó. Dijo que mujeres como la señora Antonia no saben cuándo es hora de apartarse del escenario, que tu presencia perturbaba la dinámica de nuestra familia.
Me lo dijo mirándome a los ojos como si fuera normal, como si fuera obvio. Sentí una mezcla de dolor y alivio. Dolor porque se confirmó que mi rechazo fue intencionado y cruel. Alivio porque supe que no fue paranoia mía, que no imaginé el cambio gradual en su trato. Elena me contó sobre la confrontación final. Cuando descubrió toda la manipulación, exigió que Claudio se disculpara y cambiara de actitud. Él se negó rotundamente. Elige, dijo, o yo o tu madre. No acepto que vuelva a entrometerse en nuestra vida. Y te elegí a ti, mamá, dijo Elena, apretando mis manos. Elegí a la mujer que me dio la vida, que lo sacrificó todo por mí, que me quiso sin condiciones incluso cuando no lo merecía. Claudio puede quedarse con la casa, los bienes, todo lo material. Los niños y yo comenzaremos de nuevo, y tú estarás con nosotros. Las lágrimas volvieron a surcar mi rostro, pero esta vez eran de gratitud, de renacimiento y de esperanza recobrada. Mi hija eligió el verdadero amor por encima de la comodidad, la familia de sangre por encima de la manipulación. Sin embargo, necesitaba certeza de que no fue una decisión tomada en caliente. Hija, dije con calma, no quiero que destruyas tu matrimonio por mi culpa. No quiero ser la causa de una separación entre ustedes. Mamá, respondió Elena con determinación, algo que no veía en ella desde hacía años, mi matrimonio ya estaba roto. Solo no me había dado cuenta, un hombre capaz de manipular a toda una familia, de hacer que una madre se sintiera rechazada por sus propios nietos, de humillarte en esa llamada, ese hombre no es alguien con quien quiero compartir mi vida. En ese instante sentí orgullo de la mujer en que se había convertido mi hija. Aunque tarde, eligió lo correcto. Con dolor, sí, pero eligió la verdad. Regresamos esa misma tarde a mi casa. La que dejé vacía y triste volvió a llenarse de vida. Elena trajo a los niños, mis queridos nietos, a quienes tanto extrañé. Miguel, ya con 8 años, me abrazó fuerte y dijo, «Abuela, ¿por qué te fuiste? Te extrañé todos los días». Sofía, de 6 años, me regaló un dibujo que había hecho especialmente para mí, una casita colorida con una abuela sonriente en la puerta. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Elena y los niños se mudaron a mi casa. Claudio intentó comunicarse varias veces, a veces exigía con enojo que ella regresara, otras ofrecía falsas promesas de cambio, pero mi hija estaba firme. Había reconocido la verdad y no daría marcha atrás. Recobramos nuestra rutina familiar. Volví a contar cuentos antes de dormir, preparar meriendas especiales y enseñar juegos antiguos. Elena volvió a buscarme para pedir consejos, compartir sus preocupaciones y reír conmigo como en los viejos tiempos. Los niños recuperaron la alegría de tener una abuela presente, cariñosa y disponible. La transformación más profunda ocurrió en mí misma. Esas 3 semanas en la residencia, dolorosas como fueron, me enseñaron que era mucho más que madre y abuela. Era una mujer plena, con su propia historia, con sabiduría acumulada y con mucho por vivir y enseñar. Empecé a asistir a grupos de mayores, hacer nuevas amistades y retomar hobbies abandonados. Volví a coser, pero ahora por placer, no por necesidad. Mis piezas se convirtieron en regalos especiales para amigas y en objetos artesanales que vendíamos en mercados locales. Por la ironía del destino, mis creaciones comenzaron a tener éxito justo cuando yo creía que mi tiempo había pasado. Elena creció también con la experiencia, se volvió más madura, asertiva y consciente del valor de las relaciones auténticas. Consiguió un mejor trabajo, matriculó a los niños en actividades que los hacían felices y construyó una vida más auténtica y plena. Claudio finalmente se rindió al intentar recuperar a la familia, se mudó a otra ciudad, donde probablemente siguió siendo el mismo hombre controlador y manipulador. Elena inició el proceso de divorcio con la certeza de haber tomado la decisión correcta. Meses después de mi regreso, mientras bordaba un nuevo vestido para Sofía, reflexioné sobre todo lo sucedido.
Aquella llamada cruel que parecía el final de mi historia fue, en realidad, el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo en el que me redescubrí, en el que mi hija aprendió a valorar lo que realmente importa y en el que mis nietos crecieron entendiendo el valor de la familia verdadera. El dolor del abandono me enseñó que el amor propio no es egoísmo, es necesidad, que aceptar un trato irrespetuoso no es virtud, es traición a uno mismo, que una mujer de 72 años aún tiene mucho por vivir, crear y enseñar. Hoy al mirar atrás, veo que aquella mujer rota que se marchó con una pequeña maleta y el corazón hecho trizas era necesaria para que naciera esta mujer renovada que escribe esta historia. El sufrimiento no fue en vano si sirvió para despertar conciencia, fortalecer lazos verdaderos y enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Si has llegado hasta aquí, es porque comprendes el valor de las relaciones auténticas y la importancia de dar voz a quienes suelen ser silenciados. Suscríbete a nuestro canal para seguir escuchando relatos reales como este, historias de superación que nos recuerdan que la dignidad humana no tiene edad y que el verdadero amor siempre triunfa sobre la manipulación. Cada historia compartida aquí es un espejo donde podemos reflejarnos y, quién sabe, encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios retos. La casa hoy vuelve a latir con vida. Las risas de los nietos resuenan por los pasillos, el aroma de la comida casera perfuma la cocina y los cuentos de la abuela arrullan las noches. Elena vuelve a pedirme consejos sobre el trabajo, los niños y la vida. Somos otra vez familia, no perfecta, pero genuina. Y yo, soy de nuevo Antonia, no solo la madre rechazada o la abuela abandonada, sino la mujer fuerte que cosió sueños, educó a una hija con amor y supo empezar de nuevo cuando todo parecía perdido. Soy la prueba viviente de que no existe un amor vencido, solo momentos en que nos olvidan. Cuando me preguntan si guardo rencor contra Claudio, respondo honestamente no. Fue el instrumento de una lección que debía aprender, que mi hija debía aprender, que mi niece debían presenciar. A veces, la mayor crueldad es el camino hacia la mayor libertad. Esta es mi historia. La historia de una mujer humillada, rechazada y abandonada, que se negó a aceptar que esa fuera su versión definitiva, una mujer que transformó el dolor en sabiduría, el rechazo en renacimiento y el final en un nuevo comienzo. Y si hay una lección que dejo a quienes escuchan esta historia, es esta: jamás permitan que quienes deberían amarlos los traten como prescindibles. No dejen que nadie disminuya su valor por su edad, sus limitaciones o sus diferencias. Son más fuertes de lo que imaginan, más valiosos de lo que quisieron hacerles creer y capaces de empezar de nuevo cuando nadie lo espere. Hoy, con 73 años, me siento más plena que a los 50, más sabia que a los 40 y más yo misma que en cualquier otro momento de mi vida. Y todo comenzó el día en que escuché las palabras más crueles que jamás alguien me dirigió, palabras que se convirtieron en la bendición disfrazada más grande que pude recibir. Esta es la fuerza de una mujer que decidió no morir en vida, incluso cuando intentaron enterrarla viva. Esta es la historia de Antonia, una mujer común que descubrió que posee una fuerza extraordinaria, la fuerza para comenzar de nuevo, para perdonar sin menguar, para amar sin renunciar. Y así no cierro este relato con un final, sino con un nuevo comienzo. Porque toda historia de superación auténtica no termina, se multiplica e inspira a otras mujeres a encontrar su propia fuerza, su propia voz y su propio camino a casa. A ese hogar que vive en cada una de nosotras y que nadie podrá arrebatarnos jamás.